Vamos a darle ahora la palabra a nuestro último expositor, haciendo una breve referencia a la preocupación que tenía nuestro amigo Sebastián Rodríguez Robles por la salud de nuestras instituciones jurídicas. Sebastián anhelaba una justicia constitucional pronta, correcta, valiente, preparada, capaz, bien estructurada y consciente de su papel en la sociedad, que se dejara afectar, pero no por los intereses individuales, sino por el respeto de los derechos y del orden constitucional. Ya lo hemos conversado a lo largo de esta jornada sobre los anhelos de Sebastián con relación a una jurisdicción constitucional subjetiva enfocada en proteger derechos y con una jurisdicción constitucional objetiva en manos de un tribunal constitucional y especializado, conocedor de su labor y con la fuerza suficiente para marcar el camino de un Estado constitucional de derecho como se merece en nuestro país. El mejor homenaje que podemos hacerle a Sebastián, a este gran jurista y a este gran ser humano y amigo ante su repentina partida, es no olvidar sus ideas y continuar trabajando por la construcción del Estado de Derecho en Panamá. Y por eso estamos aquí con un grupo de sus más admirados y estimados maestros y colegas para continuar con esta labor. Y en este contexto y con estas reflexiones pasamos a la última conferencia de esta jornada, que estará a cargo del doctor Jorge Llanareas. Jorge es abogado constitucionalista y sociólogo. Se graduó de licenciado en Derechos y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá y obtuvo el título de maestría en Teoría Política y Social en la Universidad de Sussex en el Reino Unido de Gran Bretaña. Hizo estudios de doctorado en Sociología en la Universidad de Warwick en Gran Bretaña. Fue coordinador de la maestría interdisciplinaria en Estudios Públicos de la Universidad de Panamá. Actualmente es profesor adjunto de Filosofía Política en el Florida State University, Panama Branch, y es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Capítulo Panamá. Bienvenido, doctor Llanareas, y agradecemos su conferencia con relación a los orígenes del control concentrado de la Constitución panameña. Bienvenido. Hola, Jorge. Ya puedes comenzar. Buenas. Ahora sí. Gracias. ¿Sí? ¿Ya puedo empezar? Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias. Sí, bueno, primero que todo, a nombre de todos los colegas que integran el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Panamá, quiero agradecer a todos los expositores que nos han precedido en el uso de la palabra por acompañarnos en este homenaje a quien hasta hace poco fue el presidente del instituto y más que todo un entrañable amigo y colaborador. Voy a iniciar con algo que considero que es el meollo del problema del que vamos a hablar hoy, y voy a cerrar un poco sobre cómo Sebastián Rodríguez Robles aportó para desentrañar este problema. Lo que nos habíamos propuesto con Sebastián hace meses era celebrar el primer centenario de la introducción del control concentrado, que está ligado a lo que fue el aporte de Kelsen en la Constitución austriaca. Como explicó muy bien Néstor Pedro Sagüez, Kelsen no solamente fue un inspirador de la Constitución austriaca, sino que después fue nombrado magistrado en el Tribunal Constitucional que creó la Constitución austriaca. Y sirvió en ese tribunal durante 9 años, en el cual redactó una gran cantidad de ponencias del tribunal. Así que el aporte de Kelsen solamente en ese periodo es doble. Es no solamente la Constitución, es también la jurisprudencia constitucional. Y que
no tiene pues parangón con el tribunal checoslovaco que se creó unos meses antes en el mismo año. Así que sí, eso es un poco el motivo de la celebración de los 120 años. Cuando cualquier jurista panameño, muchos constitucionalistas, colegas, queridos, le preguntan cómo es el control constitucional en Panamá, lo primero que decimos es que es concentrado. Y esa asociación de que el control panameño, la manera como está organizado el control panameño es concentrado, es problemática, porque deja sin explicar una serie de otras cosas que también forman parte de nuestra institucionalidad. Y esa problemática en torno a entender cómo funciona el control constitucional panameño es lo que consumió una buena cantidad de los esfuerzos de Sebastián, de los cuales ella ha hecho referencia, Cintia, a algunos, y yo también haré referencia a otros al final de mi exposición. Para explicar un poco por qué del control concentrado, así nomás, en Panamá, quiero empezar con una nota a pie de página de la obra La defensa a entender los esfuerzos de Sebastián, de los cuales ella ha hecho referencia, sí, que algunos, y yo también haré referencia. Sí, se cae y vuelve, se conecta. Bueno, decía que hay una nota en mi página, en el primer capítulo, 17, muy breve, que dice así: propongo el término difuso para designar el concepto opuesto al derecho de control concentrado en una sola. Y casual nota a pie de página es donde se produce esa definición que va a marcar muchas de las discusiones, no solamente sobre qué es lo más adecuado, qué es lo más justo, sino qué es lo que tenemos: derecho, control concentrado, control difuso. En Carl Schmitt lo que dice es que él está discutiendo en realidad el control concentrado que ha propuesto Kelsen. ¿Me escuchan? Ahora sí, Jorge. Muchas gracias, Cintia. Sí, él está, lo que él está argumentando, esto es una obra primero fue escrita en 1929, yo estoy leyendo una traducción española de Sánchez Martos, la original en el alemán es 1931. Es decir, luego que Kelsen ya ha dejado el Tribunal Constitucional, luego que ya ha habido una experiencia sobre la jurisprudencia constitucional, Carl Schmitt lo que está llamando la atención es que la judicialización del control no agota el tema del control y que probablemente el control que se requiere en las condiciones políticas en las que se encontraba Alemania es un control que
podemos llamar hoy control político, pero que en realidad es control por vía ejecutiva. Es decir, es el defensor de la Constitución, es una alusión al órgano ejecutivo, que es el que debe marcar la pauta de qué es lo que significa la Constitución. Así surge el término control difuso. Es decir, nadie nunca creó ningún sistema de control difuso. No fue el resultado de un diseño. Fue una manera de entender cuál era la alternativa al control concentrado, que también el nombre se lo puso Carl Schmitt para referirse a lo de Kelsen. Pero esta discusión es una discusión en Alemania en 1931. Y es importante tener en cuenta la fecha. ¿Qué pasaba con nuestro sistema de control constitucional? Pienso que cabe hablar de control constitucional, por ejemplo, como lo hizo Salvador Sánchez hace un momento, cuando se refería al siglo XIX, para referirse a los distintos mecanismos que hay para asegurar la supremacía de la Constitución. De eso es lo que va el concepto de control constitucional. ¿Cómo son los mecanismos para asegurar que sea la Constitución la que prevalezca en el derecho? Es decir, hay una clara acotación a lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho siempre se ha dicho que es el imperio de la ley. En este caso, de lo que estamos diciendo es que de lo que se trata es que prevalezca la Constitución sobre la ley. Y en Panamá, lo que trajimos de Colombia cuando nos independizamos en 1903 fue la objeción de inexequibilidad a la que ya se ha hecho referencia antes. Es decir, la Constitución de 1904 copió la Constitución colombiana de 1886 en cuanto a lo que es la objeción de inexequibilidad. Es decir, la Asamblea aprueba un proyecto de ley en 3 debates, lo envía al Ejecutivo para su sanción y el Ejecutivo decide que el proyecto choca con la Constitución y entonces al levantar esa objeción de inexequibilidad es la Corte Suprema quien decide si es o no inconstitucional. Si la Corte Suprema dice que es inconstitucional, entonces el proyecto sencillamente no camina más de la vida jurídica, y si la Corte Suprema estima que el proyecto no es inexequible, entonces debe proceder el Ejecutivo a sancionarlo. Mirado de esa manera, está muy claro de que la función de la Corte Suprema de Justicia es una función de mediación en un conflicto entre poderes del Estado. La visión que tiene la Asamblea es una visión distinta al Ejecutivo, no se ponen de acuerdo y entra la Corte Suprema a dirimir. Y lo hace mediante un fallo en el que analiza la inexequibilidad de un proyecto de ley. Hasta ahí, digamos, se entiende cómo debía funcionar en Panamá. Sí debe llamar la atención que en Panamá el Ejecutivo nombraba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin que hubiera una ratificación por parte de la Asamblea en las primeras décadas de la República. Ese sistema va a venir después de la Constitución del 46. Pero hasta las primeras décadas, todos los magistrados de la Corte son nombrados por el órgano ejecutivo. Así que hay que pensar allí un poco sobre esa dirimencia, qué carácter tiene.
Pero en cuanto a las formas de asegurar que prevalezca la Constitución, en realidad tenemos que hacer referencia a una serie de disposiciones legales que están en el Código Civil y en el Código. Voy a leer las siguientes disposiciones. El artículo 12 del Código Civil dice: cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá aquella. Es decir, este artículo se encuentra en el título preliminar sobre interpretación de la ley. Y lo que está diciendo el Código Civil es muy claro. Debe prevalecer la norma constitucional por encima de la norma legal. El artículo la problemática en Colombia va a evolucionar en 1910 y establecer un sistema mediante el cual es la Corte Suprema de Justicia la que dictamina, el único tribunal que tiene el poder de dictaminar los conflictos que haya entre la Constitución y las leyes. Eso ocurre 10 años antes que el Tribunal de Kelsen, prácticamente. 9 años antes. Eso significa que el modelo que Panamá va a seguir en 1941 no es en realidad un intento de copiar el modelo kelseniano del control concentrado. Lo que va a influir sobre Panamá en 1941, bueno, una discusión que toma más de una década, pero lo que va a influir en Panamá es la reforma colombiana de 1910. Yo pienso que eso está dicho, lo han dicho varios autores importantes que han escrito sobre ese tema. Lo ha escrito Edgardo Molino Mola en su obra Cumbre, también lo ha escrito Carlos Bolívar Pedrecci. Yo creo que es importante analizar cómo fue que la Constitución de 1941, que como se ha dicho, es la Constitución que estableció el control constitucional propiamente, cómo fue que la Constitución hizo eso. Y en realidad lo hizo con poca o ninguna influencia de lo que fue el Tribunal de Kelsen. Voy a leer esta parte. Está fuera de toda duda que la Carta Constitucional de 1941 trajo al derecho constitucional panameño instituciones novedosas. Un poderoso plexo de garantías constituye quizás la parte medular del nuevo texto. Control de constitucionalidad de las leyes, atribuido exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, en el artículo 188. Se estableció el amparo de garantía de hacer y no hacer en el artículo 189. Y además se estableció la jurisdicción contencioso-administrativa para resguardar a los administrados contra los actos ilegales de los funcionarios de gobierno. Eso en el artículo 190. La separación de poderes y el equilibrio entre poderes está articulado de una manera clara y sencilla en la Constitución de 1941. Si los abusos provienen del legislativo, el control de constitucionalidad de las leyes entra en acción. Si provienen del ejecutivo, en detrimento de los particulares, es el amparo de garantías el remedio eficaz. Y la jurisdicción contencioso-administrativa es el espacio en el cual los ciudadanos pueden buscar reparación cuando se ha infringido la legalidad en desmedro propio.
En 1943, es decir, escasamente 2 años después de aprobada la Constitución del 41, Moscote publicó 2 obras. Primero, salió a la luz Instituciones de Garantía, que es una obra relativamente corta, es una compilación de 5 piezas, todas cortas y muy concretas, y algunas de esas 5 piezas ya Moscote las había publicado en la década anterior. 3 de esas 5 piezas tratan de la jurisdicción contencioso-administrativa. La primera y la tercera tratan sobre la constitucionalidad de las leyes y las instituciones de garantía respectivamente. Hay uno de esos 3 artículos, de esos 5 artículos que se denomina instituciones de garantía, que no ocupa más de 30 páginas, y es allí donde encontramos los primeros análisis de Moscote sobre la Constitución del 41, es decir, sobre este sistema que acababa de introducirse en la Constitución. Meses más tarde, Moscote publicó su Derecho Constitucional Panameño, su obra máxima, que es un tomo grande. Allí el doctor Moscote incluyó pues todas sus contribuciones al derecho constitucional que había venido escribiendo desde los años, finales de los años 20 y muy intensamente durante la década de los 30. Así que nosotros debemos ver Derecho Constitucional Panameño no como una obra enteramente nueva, sino como una obra más bien resumen. El proyecto que más influyó sobre la Constitución de 1941 fue el proyecto redactado por Fabián Velarde en 1936, que sufrió cambios, por supuesto. Parte de la discusión que se hizo en la Asamblea hizo que hubiera cambios, pero de alguna manera fue el que centró una buena cantidad de ideas básicas para una nueva Constitución. Moscote le dedicó un trabajo de análisis al proyecto de Fabián Velarde. Y Moscote dijo lo siguiente en lo que respecta a las instituciones de garantía que había propuesto Fabián Velarde. Dice, en ese proyecto ha triunfado el principio, pero no la forma de la doctrina americana sobre el control constitucional de las leyes. Como se ha dicho, la forma del control vigente en Panamá la entiende Moscote, que es la que proviene de la reforma constitucional de 1910 en Colombia. En una nota a pie de página de las instituciones de garantía, Moscote expresa lo siguiente. Fue Colombia el primer país que dio en forma tan nítida competencia al Poder Judicial para cuidar de la inconstitucionalidad de las leyes. Se ha pretendido que la Alta Corte Constitucional, que prevé la Constitución austriaca de 1920, redactada bajo las inspiraciones del profesor Kelsen, se inspiró a su vez en la fuente colombiana. Pero esto es excesivo. Dice Moscote, la Alta Corte está organizada sobre la base de numerosos artículos o disposiciones que abarcan un radio enorme de acción sobre las más diversas materias y nada se advierte en ellas que justifique que los austriacos pues habían copiado de la Constitución colombiana. Es decir, en la manera como nosotros integramos la función del control de constitucionalidad centralizado en la Corte Suprema de Justicia es muy diferente a lo que se hizo en Austria con la Constitución de 1919 y que es conocido como el modelo austriaco o el modelo vienés de control constitucional. ¿Cuál es el problema
que nos deja este legado de cómo se originó el control constitucional en Panamá. Bueno, como les decía, hay la tentación de saltar y decir rápidamente que el control en Panamá es concentrado, y algunos autores, como el doctor Hoyos, pero no solamente el doctor Hoyos, también otros autores participan de la idea de que el control en Panamá, el control constitucional, es mixto. Entonces, cuando dicen mixto, ¿por qué mixto? Porque quieren decir que es concentrado para la acción de constitucionalidad, es decir, solamente la Corte Suprema tiene derecho a fallar sobre la constitucionalidad, pero es difuso cuando trata de las acciones como el amparo, el habeas corpus, que como todos sabemos son varios los tribunales que tienen competencia para fallar sobre estas acciones. Esa definición de control mixto es altamente problemática, porque francamente no se justifica la definición de difuso que se le ha dado a el hecho de que las acciones del amparo y del habeas corpus puedan ser dirimidas por tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia. Esta situación fue captada en un análisis por Alan Brewer Carías, al que creo que ya se ha hecho referencia antes, uno de los grandes juristas venezolanos, y la hizo a propósito de una obra del doctor Hoyos. Años después, en el año 2008, para ser más exactos, al escribir sobre la justicia constitucional en Panamá, el doctor Hoyos escribió lo siguiente: en el pasado he sostenido que el control era mixto porque el amparo y el habeas corpus son de conocimiento de los tribunales inferiores, dependiendo del funcionario que expidió el acto acusado. Es decir, era difuso, pero el recurso de inconstitucional de las leyes era el monopolio de la Corte Suprema en su sala plena. Mi postura, nos dice el magistrado Hoyos, ha sido criticada por Alan Brewer Carías en un erudito trabajo, y he optado por aceptar su tesis en este tema. Es decir, el magistrado Hoyos reconoce las críticas que le ha hecho Alan Brewer Carías. Lamentablemente, en una edición posterior de la obra Interpretación Constitucional, en una reedición más reciente que hubo, el error que él aquí reconoce todavía persiste en esa segunda edición de la Interpretación Constitucional del magistrado Hoyos. Entonces, como ustedes pueden ver, es altamente problemático para el jurista panameño definir exactamente qué es lo que tenemos como control. ¿Es solamente concentrado o es un concentrado y hay algo más? Porque definitivamente los recursos de amparo y de habeas corpus suenan que es parte de lo que es la función del control. No era así, sin embargo, en la mentalidad de Hans Kelsen cuando se creó el Tribunal Constitucional vienés con la nueva Constitución. Bien, yo quiero decir algo ahora que en eso tengo el privilegio de haber tenido muchas conversaciones con Sebastián sobre este tema. Y pienso que Sebastián fue modulando su posición para abordar el tema del control, conociendo muy bien los orígenes, conociendo muy bien el derecho comparado, conociendo esas otras opciones, y al mismo tiempo mantener la coherencia de su posición. Y voy a explicar cómo es la coherencia
de la posición de Sebastián. Yo le dije a Sebastián 1000 veces, por favor, Sebastián, esto escríbelo. Me prometió que lo iba a hacer y no lo hizo. Así que yo voy a tratar de plantearlo de una manera lo más sencilla posible. En 1993, Sebastián escribió su tesis de licenciatura, que se denomina Fundamentos de Derecho Procesal Constitucional Panameño. En ese momento, en 1993, no hay muchas obras sobre el derecho procesal constitucional. Y tomando en cuenta que es una tesis de licenciatura, uno debe decir, oiga, pero es muy atrevido para una persona que apenas va a acceder al título de derecho, escribir los fundamentos de lo que parecía o se perfilaba como una nueva disciplina. Entonces, esa tesis, que fue dirigida por el doctor César Quintero, Sebastián introdujo los conceptos de control subjetivo y control objetivo para referirse a esa dualidad que había entre lo que era la defensa de la Constitución respecto de otras normas legales que la violasen y la defensa de los derechos de las personas de actos posiblemente de la administración, pero podrían ser también de otras instancias. Entonces, esa dualidad está capturada en el hecho de que ambas son control, pero uno es objetivo y otro es subjetivo. La tesis de Sebastián obviamente fue muy bien calificada y yo supongo que Sebastián nunca abandonó el proyecto de publicarla. Él tenía el proyecto de publicar su tesis, no lo logró concretar y voy a decir después por qué, cómo cambió su manera de pensar sobre esto. Pero él le pidió al doctor Quintero que le elaborara un prólogo. El doctor César Quintero, maestro de todos, que tenía además un gran afecto por Sebastián y veía en lo que había logrado Sebastián con su tesis literalmente un hito en la evolución de las reflexiones panameñas en materia de control. Al momento de hacer el prólogo, el doctor Quintero se entusiasmó en una serie de discusiones, de polémicas que hay en el derecho procesal y escribió un prólogo larguísimo, son más de 20 páginas, son casi 30 páginas. Y ese prólogo, el doctor Quintero se disculpa de haberlo escrito tan largo y le denomina estudio preliminar a la obra, pues, Fundamentos de Derecho Procesal Constitucional. Hay muchas cosas interesantes en esas páginas del doctor Quintero que permanecen inéditas y que Sebastián compartió conmigo en algún momento. Lo que plantea el doctor Quintero allí es que lo que hace Sebastián en su obra es buscar la pureza o, digamos, la coherencia del lenguaje para poder hacer una ciencia. No es posible hacer ciencia si las cosas significan una cosa en una página y en la página siguiente significa otra diferente. Para poder hacer ciencia de algo, para poder decir que hemos comprendido algo, necesitamos lógica y coherencia en el uso de los conceptos. Y el doctor Quintero resalta la importancia de aquello de control objetivo y control subjetivo que introduce Sebastián para explicar lo que es el control constitucional. En cierto sentido, Fundamentos del Derecho Procesal Constitucional Panameño es una teoría del control de constitucionalidad en Panamá, que, como todos saben, ha sido un tema que ha tenido grandes exponentes. Uno de ellos, el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, en su tesis doctoral que hizo en la Complutense
en Madrid en el año 65 y que recientemente recibió una segunda edición y que es una obra que vale la pena consultar. Esta distinción que hizo Sebastián entre control objetivo y control subjetivo, como decía, permite vincular las dos funciones que fueron introducidas en 1941 bajo un solo concepto, pero un concepto con dos dimensiones. En el año 2008, es decir, ya varios años después que había muerto el doctor César Quintero, y en la misma colección, en la misma antología donde se publicó la obra del doctor Hoyos que mencioné hace un momento, esa es una colección de 12 tomos que tiene múltiples ensayos de juristas de toda América Latina. Solamente hay 2 ensayos panameños, uno de Arturo Hoyos y otro de Sebastián. El de Sebastián está dirigido a explorar la idea de un código procesal constitucional. Y la manera como Sebastián desarrolla el tema vuelve a unificar la teoría del control que en el 2008 él llama homofiláctico y el control nomofiláctico. Es decir, el control que busca que persigue la protección de los derechos de la persona y el control que persigue, proteger la integridad del sistema constitucional respecto de violaciones que puedan venir de la ley o de otros actos. Así que claramente lo que antes era el control objetivo y subjetivo fue con el tiempo desplazado por una visión que más bien desarrolla 2 tipos de controles, pero que esos 2 controles están íntimamente vinculados. No es fácil desarrollar un sistema de instituciones en donde esta teoría unificada del control se maneje con coherencia. Por ejemplo, cuando se creó la Sala Quinta de Garantías en el año 1999, esa Sala Quinta colocaba en 3 magistrados las decisiones de habeas corpus y de amparo, pero mantenía en los 9 magistrados, es decir, en el Pleno de la Corte Suprema, todas las competencias relativas a definir la constitucionalidad de las leyes y otros actos. Aunque los 3 magistrados de la Sala Constitucional o de la Sala de Garantías Constitucionales están integrados en el Pleno, son 2 tribunales diferentes. Ni siquiera tienen mayoría en el Pleno los 3 magistrados de la Sala de Garantías Constitucionales. Así que entre las observaciones que siempre se hizo a ese modelo es que sí puede haber incoherencias en lo que determine un tribunal con respecto a lo que determine el otro tribunal. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? Todo esto nos lleva a tratar de integrar en una sola teoría las distintas funciones del control constitucional. Y esto es ahora más acuciante que lo era hace 30 años o 20 años, debido a la forma como se ha ido desarrollando el control de convencionalidad. Que el control de convencionalidad, si ustedes se fijan bien, es un guiño claramente a el control difuso de la Constitución. Y todas las críticas que se le hacían al control difuso de la Constitución, desde la incoherencia, desde la imposibilidad de lograr que todos los jueces tuvieran el mismo criterio todas las veces que fallaban, desde la objeción que pasé por alto hace un momento, pero que también es bueno recordar acá,
relativa a que los jueces normalmente no se atreven a no aplicar una ley, por más que vean los conflictos con la Constitución, el juez prefiere no tomar esa decisión. Bueno, todo eso vuelve a la palestra con cualquier intento de volver a introducir el control difuso de la Constitución, digamos, en menoscabo de una teoría del control concentrado de la Constitución. Pienso que Sebastián, entre otras cosas, era un firme creyente de la especialización del tribunal que decide conflictos constitucionales. Y esa especialización no es acerca de que tenga la competencia exclusiva. Es decir, porque el tribunal tenga competencia exclusiva, eso no lo hace especializado. Lo que hace especializado al tribunal es la formación jurídica de sus integrantes. Y precisamente eso es una de las tareas que pienso yo que tenemos pendiente como país. Es una tarea, la formación de jueces constitucionales, la formación de constitucionalistas, el volver a estudiar la Constitución como un sistema que protege no solamente los derechos de las personas individuales o por grupos, sino que es también parte de lo que es la protección de la democracia. A ese fin, Sebastián aportó de muchas formas. Y el proyecto de Código Procesal Constitucional que se elaboró hace unos escasos 2 años, también recibió mucho de las contribuciones de Sebastián sobre este tema. Y espero que en el futuro cercano podamos ver cómo Panamá, el foro panameño, la justicia panameña crece en sus dimensiones de justicia constitucional y de comprensión de lo que es el control constitucional. Eso es todo. Muchas gracias. Apreciado Jorge, nos has honrado con este gran aporte de cara a los nuevos tiempos que nos imponen que como apasionados del derecho constitucional enfrentemos las nuevas realidades con apertura, flexibilidad, elegancia y sabiduría, pero sobre todo con firmeza y el conocimiento de nuestros orígenes. Agradezco que nos hayas compartido desde tu cercanía con Sebastián su grandeza como eterno estudiante del derecho constitucional y como aprendiz de sus inconmensurables maestros, don César Quintero y don Néstor Pedro Sagüez. Sebastián creó obras de marcado interés y trascendencia para el derecho constitucional de Panamá, desde las que provocó con sus importantes ideas cambios en la jurisprudencia constitucional panameña, dejando un legado incuestionable. Terminamos este evento reiterando que en nuestro haber quedará la genialidad de Sebastián Rodríguez Robles, su integridad personal e intelectual y su calidad humana. Con todas sus actuaciones dentro y fuera de la judicatura nos dejó un legado académico, profesional y humano que permanecerá imborrable en la historia constitucional panameña. Agradecemos sinceramente la participación de todos los expositores que nos han honrado con su participación y nuevamente también agradecemos a la Procuraduría de la Administración, al Tribunal Electoral, al Instituto de Estudios Democráticos y a todos los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección Panamá, pero sobre todo agradecemos a todos ustedes que han participado y nos han acompañado